Cuando se quieren observar estructuras celulares que están por debajo del límite de resolución del microscopio óptico, como algunos orgánulos, membranas, estructuras citosólicas, complejos moleculares de la matriz extracelular o virus, se recurre al microscopio electrónico. Se inventó en la primera mitad del siglo XX. El primer prototipo de microscopio electrónico de transmisión fue construido por Ernst Röska en 1933 y su aplicación a la histología desveló las estructuras celulares más pequeñas denominadas en su conjunto ultraestructura celular. Por tanto, observar ultraestructuralmente la célula significa observarla con el microscopio electrónico. Este tipo de microscopio tiene un límite de resolución más pequeño que 1 nanómetro, gracias a que no usa la radiación electromagnética de la luz visible, sino la alta frecuencia de un haz de electrones que incide sobre la muestra y permite aumentos de varios millones de veces en los microscopios electrónicos tradicionales. El microscopio electrónico no usa lentes, sino imanes que concentran los haces de electrones emitidos por un filamento. Estos imanes electromagnéticos sirven para concentrar más o menos los haces de electrones. Los cambios de magnificación se consiguen aumentando la velocidad de los electrones, con lo que disminuye la frecuencia de estos. Funcionamiento del microscopio electrónico. Como bien sabemos, el microscopio electrónico es un tipo de microscopio que funciona mediante un haz de electrones, en lugar de la luz visible, como es el caso del microscopio óptico. En primer lugar, el cañón emite un haz de electrones. Este haz emitido atraviesa diferentes tipos de lentes electrónicos que van modificando la trayectoria del mismo. En un punto determinado del microscopio, el haz impacta contra el objeto de muestra. Dependiendo del tipo del microscopio electrónico, el haz atravesará la muestra si se trata de un microscopio electrónico de transmisión, o bien rebotará en la muestra si se trata de un microscopio electrónico de barrido. A continuación, se recogen con ayuda de un detector o pantalla fluorescente los parámetros del haz de electrones una vez éste ha interactuado con la muestra. Finalmente, estos datos se envían a un ordenador que los procesa digitalmente y genera imágenes que se puede visualizar en una pantalla. Tipos de microscopio electrónico. En histología se usan dos tipos de microscopios electrónicos, de transmisión y de barrido. Microscopio electrónico de transmisión. En este tipo de microscopio se produce el haz de electrones en un filamento de tungsteno que funciona como cátodo. Los electrones se condensan mediante electroimanes y se focalizan sobre una sección de tejido. Las secciones de este deben ser muy finas, se denominan ultrafinas, es decir, de unas decenas de nanómetros, para permitir que sean atravesadas por los electrones y para conseguir imágenes nítidas. Previamente, las secciones deben ser tratadas con metales pesados, como el osmio, el plomo y el uranilo. La función de estos metales es similar a las tinciones usadas en el microscopio óptico, dar color a las estructuras celulares, pero únicamente en tonalidades de grises. Estos metales se concentran fundamentalmente en membranas y en los complejos macromoleculares. Los electrones que chocan con estos metales rebotarán y no cruzarán el tejido. Aquellos que consigan atravesar el tejido chocarán contra una pantalla fluorescente que emitirá un destello luminoso tras cada choque. Esta imagen emitida por la pantalla fluorescente es la que podemos observar nosotros. Por ello, las imágenes observadas con el microscopio electrónico son siempre en blanco y negro, aunque posteriormente se pueden colorear con un ordenador. Aplicaciones. La mayor utilidad de la microscopía electrónica de transmisión es en oncología. Es particularmente útil en el diagnóstico de neoplasias malignas, ya que permite identificar la estirpe o diferenciación de una neoplasia. En conjunto con la inmunohistoquímica, permite diferenciar un alto porcentaje de las neoplasias malignas, alrededor del 95%. Igualmente, en el diagnóstico diferencial de metástasis tumor maligno indiferenciado en ganglio linfático, como por ejemplo melanoma maligno, carcinoma y linfoma.
Esta técnica de microscopía juega un papel muy importante en el estudio de las enfermedades del riñón, en particular en glomerulopatías primarias y secundarias. Junto con la inmunofluorescencia directa, representan el estudio básico para llegar a un diagnóstico preciso en cada caso. Otras aplicaciones son la identificación de partículas virales intranucleares y citoplasmáticas, también en enfermedades metabólicas para estudiar el tipo de inclusiones o cuerpos de inclusión en las células afectadas. Microscopio electrónico de barrido. Los microscopios electrónicos de barrido sirven para observar superficies tisulares. Esto es posible porque los electrones no atraviesan la muestra, sino que interaccionan con su superficie y rebotan. Para que esto ocurra, hay que cubrir a la muestra con una máscara de metales que se adapta perfectamente al relieve de la muestra. Esta muestra se barre con el haz de electrones y los electrones reflejados por un punto de la superficie son captados por una pantalla receptora, que creará una imagen en una pantalla digital. La imagen completa se formará cuando el haz recorra toda la superficie de la muestra y se consigue información de cada uno de los puntos. Es decir, se escanea la muestra, y de ahí el nombre de microscopio de barrido, o en inglés scanning. La resolución de estos microscopios es un orden de magnitud menor que el de transmisión. Por supuesto, las muestras que se observan no son secciones, sino porciones de órganos con superficies de interés. Se pueden observar superficies de secciones hechas con un vibrátomo o con un microtomo de congelación, pero no aquellos que han sido incluidas en resina o parafina. Aunque la imagen se ve en una pantalla y por tanto es bidimensional, el juego de sombras creado por la emisión de electrones da una idea tridimensional de la muestra. Es como si se le hiciera una fotografía. Además está la odontología. En este campo son muchas las aplicaciones de las caracterizaciones morfológicas que se pueden realizar con el microscopio electrónico de barrido. Una aplicación específica de este microscopio se obtiene al estudiar la direccionalidad de las varillas del esmalte dental. Además, se pueden analizar a través de este microscopio las alteraciones que producen los ácidos producidos por la entrada de microorganismos y restos alimenticios en las superficies vestibulares de los dientes anteriores, ya que sobre ellos se produce la retención de los materiales odontológicos en fracturas, fisuras, ferurizaciones, entre otras. Aplicaciones. Las aplicaciones del microscopio electrónico de barrido son muy variadas y van desde la industria petroquímica a la metalurgia hasta la medicina forense. Sus análisis proporcionan datos como textura, tamaño y forma de la muestra. Entre las áreas de aplicación de esta técnica se pueden mencionar la geología, como en investigaciones geomineras, cristalográficas, mineralógicas y petrológicas, en el estudio morfológico y estructural de las muestras. También en el estudio de los materiales, como lo son en la caracterización microestructural de los materiales, identificación, análisis de fases cristalinas y transiciones de fases en diversos materiales, tales como son los metales, cerámicos, materiales compuestos, semiconductores, polímeros y minerales. En la metalurgia, en el control y calidad del estudio de fatiga de materiales y en el análisis de fractura, es decir, fractomecánica en los materiales.